voy a hablar sobre el eje de la historia de la Argentina. Es la lucha entre la tradición católica y el liberalismo. En primer lugar, veamos qué entendemos por tradición. La ciudad antigua surge como una proyección de la familia. Y en esta familia tenía una importancia capital el culto doméstico. Por ejemplo, el pater familias romano era, por su condición de padre de familia, sacerdote. En ese culto se dirigía a los antepasados. Y esto implica dos creencias. La primera, que el hombre no muere del todo. O sea, está implícita la inmortalidad del alma. Y en segundo lugar, que debemos gratitud a los antepasados porque de ellos recibimos algo. Cualquier hombre normal, cualquier persona normal, sabe que es una continuación, la cual a su vez debe ser continuada. En el seno de un pueblo, las personas son como eslabones o mallas de una red. Y ese nexo no solo nos conecta con los contemporáneos, sino con lo que nos han precedido. Y si se rompe el nexo con los que nos han precedido, se rompe también el nexo con los contemporáneos. Y todo el conjunto social comienza a deshilacharse. Lo que recibimos de los antepasados es la tradición. El verbo latino tradere significa entregar. Llamamos tradición al patrimonio de la humanidad, a la herencia que recibimos sin mérito y sin esfuerzo al nacer. Aunque el hombre tenga mucho talento, es muy poco lo que puede hacer si no tiene detrás de sí una tradición. La mayor parte de lo que sabemos y de lo que somos se lo debemos a una tradición. Los muertos, de esa manera, viven en nosotros. Por eso Chesterton decía que la tradición era la democracia de los muertos. Pero entendámonos, la tradición no exige aceptar cualquier cosa que venga del pasado simplemente porque viene de tiempos pretéritos, sino todo lo que hay de bueno en el pasado. Tradición es un mundo ideal de valores humanos que heredamos y muy pocas veces agradecemos. El padre Castellani
al que estoy siguiendo en todo esto, decía: no todo lo que heredamos es tradición. Un hijo hereda de su padre una casa y una tuberculosis. La casa es tradición, la tuberculosis no es tradición. La idea de tradición está vinculada estrechamente con la idea de patria, porque la patria es el territorio trabajado por los antepasados. Es la tierra en la cual los antepasados han dejado su huella. Entonces, patria es la tierra de los padres. Es una palabra latina, neutro plural, que significa las cosas paternas, las cosas de los padres, las cosas que nos dejaron ellos. Implica un apego no solo a una tierra, sino también a costumbres, lengua, trato, casa. La patria es también la tierra del alma. La aceptación de aquello que el pasado tiene de valioso hace posible que un pueblo mire hacia el futuro y se lance a una empresa universal. Es decir, ahora bien, la característica del tiempo que nosotros estamos viviendo es un inmenso movimiento por destruir hasta la raíz de la tradición occidental y romper el eje de la cultura, que es el esfuerzo por mantener la tradición. Este esfuerzo por destruir la tradición se hace en nombre del progreso. Es una especie de idea caníbal de la historia, porque para poder avanzar hay que renegar de todo lo que es pasado. Así como el progreso rechaza la idea de tradición, rechaza también la idea de patria. Muchos la consideran superada. En 1971, John Lennon invitaba a imaginar un mundo en el que nadie tendría necesidad de matar o morir por intereses nacionales, pues la supresión de las patrias terminaría con las guerras. Y así cada uno podría extender su amor a toda la humanidad. Esa clase de humanitarismo es falso. O sea, el amor empieza por el prójimo, el que tenemos cerca. Los que hablan del amor a la humanidad en realidad ocultan su indiferencia o egoísmo hacia aquellos que tienen cerca, escudándose en un supuesto amor a los que están lejos. Quienes rechazan la idea de patria no perciben la paradoja del patriotismo.
que es esta: uno es más humano por no amar solo a la humanidad. O sea, necesitamos amar a la patria como necesitamos amar a la familia y todas las sociedades intermedias, porque en ellas ejercitamos la sociabilidad que después nos hace posible amar a quienes están fuera de los límites de nuestra patria. El que rechaza el amor a la patria es como un árbol con las raíces en el aire. El intento de poner fin a la persistencia social para sustituir la patria por una estructura artificial no es solo insensato, sino también, por lo antes dicho, impío. Porque el renegar de las cosas paternas y de la tradición que de los padres hemos recibido es un acto de ingratitud. El cuarto mandamiento nos manda amar la patria y los padres, entendido por padres no solo padre inmediato, sino todos los que nos antecedieron, porque son principios de nuestro ser. Echar por la borda la tradición de un pueblo es un acto antirreligioso, porque el alma de una tradición nacional es de naturaleza religiosa. ¿Por qué? Porque ese mundo de valores que llamamos tradición supone una visión del mundo. Y una visión del mundo es siempre de naturaleza religiosa, solo que puede ser verdadera o falsa. La religión es el elemento constitutivo esencial de la sociedad. Si una sociedad no tiene una religión que obre como cemento que unifica a los individuos, esa sociedad conocerá la crisis. Si no hay acuerdo religioso, la nación caminará necesariamente hacia la disolución. Un presidente de los Estados Unidos, de principios del siglo XX, Theodore Roosevelt, en una conversación que tuvo con el Perito Moreno, le dijo: América Latina nunca será nuestra mientras se mantenga católica. O sea, confirmó todo lo que estoy diciendo. Se da cuenta del papel que juega la religión en la solidez de la sociedad. Nuestra tradición. ¿Cuál es nuestra tradición? ¿Cuál es la tradición que formó nuestro carácter? Nuestra tradición es greco-romana. Europa nos dio la cultura más alta de la antigüedad, pero transfigurada, levantada a un plano infinitamente superior por la fe. En principio, no cabe duda de que el Evangelio fue enviado a todas las naciones. ¿Cierto? Los apóstoles se desparramaron por todo el mundo. Pero esa síntesis
de religión y cultura, es decir, y valores humanos, que se logró en la cristiandad, no se logró en ninguna otra parte. Por eso San Agustín consideraba providencial el orden romano que había logrado asimilar la sabiduría griega. Tenía muchas imperfecciones, pero de hecho fue la cuna que recibió el Evangelio. Bien, esa tradición hizo Europa cristiana. Pero esa tradición nos llega a nosotros a través de España. Esa tradición nos llega a nosotros a través de España gracias a una explosión de creatividad que tuvo lugar en España cuando completó la Reconquista. Como ustedes saben, el mismo año en que se terminó de conquistar el territorio español, es decir, de sacar a los musulmanes, por lo menos sacarles el poder político, ese mismo año Colón llegó a un acuerdo con la reina Isabel para hacer su viaje que lo llevó a descubrir América. Bien, eso significaba trasponer las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, que los antiguos consideraban como el límite del mundo. España hizo la primera unificación física del mundo. La primera circunnavegación del mundo empezó Magallanes y la terminó Cabot. La mayor parte de la gente de habla inglesa cree que la primera navegación alrededor de todo el mundo fue de un pirata, Drake, inglés, ¿no? Pero el viaje de Magallanes es muy anterior. España descubrió las rutas marítimas. Además, los teólogos españoles en el Concilio de Trento afirmaron la unidad moral del género humano. Por eso, donde llegaban los españoles, trataban de extender la fe a los nativos de esa región. Esa unidad moral del género humano es desconocida por el protestantismo. España trató de incorporar a su cultura todos los pueblos, es decir, con los que estableció contacto a través de sus viajes, dando con ello la posibilidad de una historia universal. La base de todos esos logros fue la fe. España tuvo fuerzas para librar un combate de casi 8 siglos, para reconquistar su territorio gracias a la fe. Y tuvo fuerza para hacer lo que hizo, es decir, movido por la fe. Muy bien, veamos la siembra de España en América, porque al fin y al cabo estamos hablando del eje de nuestra historia natural. Al arraigar en nuestra tierra esa cultura que trajeron los españoles, cultura muy adelantada, se hizo necesariamente más rudimentaria. ¿Por qué? Porque los españoles partían de la España tal como era en el siglo XVI. Pero en América
se encontraban con una realidad muy distinta. Es decir, no solo física, es decir, inmensos espacios por recorrer, montañas que doblaban en altura a las de Europa, ríos con un caudal que no se conoce en Europa, etcétera, sino también que estaba el hombre americano al que había que evangelizar e incorporar a la civilización. ¿Sí? Y además era muy distinta a la España del siglo XVI, la vida en la península ibérica, que la vida de los aventureros díscolos, hombres, es decir, temerarios, es decir, violentos, que llevaron a cabo la conquista de este continente. Por eso, la cultura que trajo España se mantuvo en lo esencial, pero hubo como una regresión a una forma más primitiva, más tosca. Es decir, no se podía implantar inmediatamente la cristiandad en América tal como se daba en Europa. Sin embargo, se mantuvo lo esencial. Pero ese proceso de maduración no llegó a cabo porque apareció otro fenómeno decisivo que fue la decadencia de España. La obra de España en América quedó a mitad hacer porque España comenzó a decaer. Si lo que había hecho la grandeza de España había sido el impulso religioso, el ímpetu de la fe, la causa de la decadencia se explica no únicamente, pero sí en gran parte, por una especie de adulteración de la fe. La fe no se pierde, pero se hace cada vez más exterior, ostentosa. Cuando la característica de la persona que tiene fe profunda es el pudor, porque como todo sentimiento profundo, es decir, no se manifiesta así nomás de cualquier manera. Bien, esto fue estudiado por Castellani, la decadencia de España, tiene una cantidad de artículos, encuentra prueba de esto en la literatura, porque la literatura refleja la vida nacional, en el teatro español, la vida de santos teatralizadas, dice, no son santos reales, sino cerebrales. Bien. Pero como la naturaleza aborrece el vacío y la sociedad reclama un fundente religioso, en Europa, es decir, surge una religión solapada. O sea, la lucha entre católicos y protestantes terminó más o menos empatada, con una zona que quedó para los católicos y otra para los protestantes. Pero el protestantismo rápidamente se descompuso, la multiplicación, la proliferación de sectas, ¿no?
el principio de la sola escritura necesariamente llevaba a que apareciera un número infinito de iglesias. Cada uno interpretaba la Sagrada Escritura como le parecía. Bien. Es decir, y apareció una religión de recambio, pero solapada, como dije. Esa religión es el liberalismo. El liberalismo parece una doctrina política o una doctrina económica, pero en realidad es una herejía cristiana, porque se basa en la idea teológica errónea de que el hombre es naturalmente bueno y que es la sociedad lo que lo hace malo. Al decir que el hombre es naturalmente bueno, niega el pecado original, niega la necesidad de la redención, niega el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es una doctrina simplemente política o económica, sino que parte de una base falsa, religiosa. Por otra parte, es decir, debe ser religioso porque nace en un ambiente que ha sido cristiano, pero donde el cristianismo o se está atenuando o está siendo renegado. Pero el que recibió el bautismo después no se puede volver idólatra sin más o ateo sin más, sino que el bautismo deja una marca imborrable y el que reniega de la fe se vuelve hereje. Y el liberalismo es eso, es una herejía cristiana. Un hereje cristiano es alguien que es cristiano por un lado y no cristiano por otro lado, y que es mucho peor que si fuera incristiano por todos los lados. Eso lo dice el padre Castellani. A la idea de redención, el liberalismo opone otra idea religiosa herética, progreso. Niega las raíces del pasado, como ya dije, el pasado es algo que debe ser renegado, sino que la edad de oro está en el porvenir. Se trata de avanzar. Y como condición indispensable para el progreso, pone la libertad. El hombre nace bueno y llegará a ser plenamente bueno si goza de la libertad necesaria. Ahora bien, esta doctrina parece seductora, pero tiene sus bemoles. Porque cuando dicen que el supremo valor es la libertad, ¿qué es lo que quieren decir? La palabra libertad no tiene sentido si no se aclara libertad de qué, de quién y para qué. El que tiene como supremo ideal la libertad es el que está preso. Pero el hombre normal, cuando oye hablar de libertad para todos, libertad para darle armas a los que están locos, libertad, como vemos, para difundir los vicios, las drogas. Es decir, la libertad es simplemente una propiedad de la voluntad. Y la voluntad es buena o es mala según esté ordenada o no por la recta
razón. Castellani dice, en otros tiempos los hombres adoraron como dioses al sol, a la luna, a la serpiente, al dragón, al león, al águila, al escarabajo, y hasta han llegado a adorar al cocodrilo. Pero estaba reservado en nuestros tiempos la idolatría de una palabra con mayúscula, es decir, de un puro sonido, flatus vocis. Este ideal supremo, la libertad, es ambiguo, pero los que levantaban ese estandarte ambiguo sabían muy bien de qué se trataba. Lo que querían era libertad para el dinero. El comercio y todo el trato del dinero había estado sometido a un severo control durante la Edad Media. En la Edad Media estaba prohibida la usura. Se admitía únicamente la usura a los judíos porque no podían poseer tierras. Entonces se toleraba que practicaran el préstamo a interés. Bien, lo que querían los que levantaban el estandarte de la libertad era libertad para el dinero, para que el dinero pudiera llegar a dominar la sociedad. Y para eso querían gobiernos débiles, es decir, gobiernos democráticos. Ya Homero dice que el mejor gobierno es el de uno solo. Cuando el poder se fracciona, se debilita y sobre todo el dinero puede comprar fácilmente a quienes poseen una parte alícuota de poder. Querían gobiernos débiles, por lo tanto de tipo democráticos, es decir, pedían la votación universal, pero cuando tenían los medios para controlar la votación universal. El que maneja la prensa decide los resultados de las elecciones. Querían una religión débil, primero el protestantismo y luego el modernismo dentro de la Iglesia. Bien, esto es la contratradición. Lo que nos vino de España fue la cristiandad implantada en América. La contratradición es el liberalismo, que también nos vino de España, porque antes de prender entre nosotros, primero empezó a contaminar las cabezas de los españoles, sobre todo de los llamados afrancesados. Bien, para no hacerla demasiado larga, Castellani dice: el eje permanente de la historia argentina es la pugna entre la tradición y el liberalismo, ya lo dije. Aquí existen, coexisten o contraexisten dos países distintos. Es decir, en lugar de haber una frontera que nos separa de otros países, lo que hay es una trinchera interna que separa a argentinos de argentinos. Los símbolos de esas dos mentalidades, Castellani lo ve en dos realidades. Una, la estancia. La estancia era como el castillo en América, donde se cultivaba la vida tradicional en forma rudimentaria. Y la otra es la tienda, el comercio, donde triunfa la mentalidad mercantil. Bien, triunfó el liberalismo
después de la batalla de Caseros. No me detengo sencillamente en los hechos históricos, sino que lo que quiero mostrar es cómo ese eje, es decir, permite encontrar el sentido profundo de la historia argentina. La traición de Urquiza se vendió a los brasileños, permitió que los liberales se quedaran con el poder. Y se impuso la utopía funesta de querer trasplantar de golpe y a toda furia la falsa civilización técnica. Estaba avanzada, pero en las cuestiones técnicas, pero al mismo tiempo era ferozmente individualista y tenía un montón de lacras que ahora salen a luz, ¿no? Y además una tradición que se quería imponer acá y que no tomaba en cuenta nuestra propia tradición, nuestra historia, nuestro carácter. Por ejemplo, piensen en la Constitución Nacional, una Constitución Nacional copiada de apuro de la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Chile. Es decir, la Constitución de Estados Unidos será buena, no sé, para los Estados Unidos. Ellos tienen una historia, una tradición, un carácter nacional, etc. Pero querer imponérselo a otra nación es absurdo. Bien, para que progresáramos, los liberales decidieron entregar el país al capital bienhechor, como lo llamaba Alberdi, capital bienhechor. Una pequeña anécdota sintetiza todo. Después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra se encontró en una situación muy difícil. Se había tenido que endeudar mucho para, es decir, salir de esa guerra. Y entonces perdió gran parte de su poderío económico. Y un célebre economista, tal vez el más importante del siglo XX, es Keynes, John Maynard Keynes. Escribió un libro, Las consecuencias económicas de la paz. Y en ese libro dice al pasar: el tributo pagado por la Argentina a Inglaterra en el medio siglo anterior, es decir, desde Caseros hasta que él escribe el libro, es incompatible con la naturaleza humana. Era un inglés el que lo estaba diciendo. Solo una décima parte de la riqueza que producía el país quedaba en el país. Y no se limitaron a entregar la riqueza, sino que entregaron también el territorio nacional. O sea, poco tiempo después de 1810, del 25 de mayo, empieza a disgregarse lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, ¿no? San Martín tenía el proyecto de llegar al Perú y necesitaba 300.000 pesos para armar un ejército que subiera, al mismo tiempo que él atacaba al Perú por el mar, que subiera por Bolivia hasta Perú para hacer un movimiento de pinzas. Es decir, la idea de San Martín era unificar Perú, Chile con la Argentina, lo cual implicaba también Bolivia, que pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Rivadavia, máximo exponente de nuestro liberalismo, le negó los 300.000 pesos solicitados por San Martín. Pero al mismo tiempo pactó una entrega de 20 millones de pesos
al gobierno liberal español para que se consolidara, sin reclamarle que al menos reconocieran nuestra independencia. O sea, San Martín no pudo terminar como empresa peruana, tuvo que dejarle sitio a Bolívar por no recibir los 300.000 pesos que le pidió a Rivadavia, ministro de Martín Rodríguez. Y el mismo Rivadavia le regaló 20 millones de pesos a los liberales españoles. ¿Cómo se explica esto? Tiene una lógica. Es decir, se puede llegar a entregar hasta el territorio nacional, además de muchas otras cosas, para defender la ideología. Y esa ideología es de carácter religioso. Porque la religión está por encima de todo. ¿Sí? Ese es el carácter religioso del liberalismo. Los hombres que hicieron posible el triunfo del liberalismo en nuestra historia son honrados, pues imponen sus nombres a calles, plazas, avenidas, tienen monumentos, etcétera, ¿no? Una vez, haciendo un viaje por el norte con un sacerdote, nos encontramos de pronto en la esquina de Ituzaingó y Caseros. Ituzaingó fue la victoria del Ejército Nacional sobre el Brasil, que Rivadavia convirtió en derrota porque necesitaba que el Ejército Nacional volviera al país para luchar contra los caudillos. Misión García. Caseros fue una victoria de los brasileños sobre el ejército argentino porque Rosas se había apoyado en el ejército de Urquiza y Urquiza se pasó con toda su tropa al Brasil. ¿Cómo es posible que haya una esquina Ituzaingó y Caseros? Es que le ponen Caseros a una avenida, una calle. Acá en Buenos Aires yo viví como 5 años de la calle Caseros, la avenida Caseros. Porque Caseros es el triunfo de la ideología sobre la patria. Bien, y para terminar, que ya me hice muy largo, ¿qué hacer ante esta situación? ¿No? Porque los primeros cristianos y los españoles que iniciaron la Reconquista ni en sueños pensaban que ellos verían la victoria. Sabían que luchaban por Dios, pero Dios tiene su tiempo. Es decir, estaban metidos en una empresa cuyo éxito ellos de ninguna manera verían. La cristiandad se implantó y en España la Reconquista se logró porque hubo generaciones y generaciones que rezaron el credo y se negaron a bajar los brazos. Termino citando a Castellani. Dios no nos pide que venzamos, sino que no nos demos por vencidos. Nada más.